El libro de Hechos de los Apóstoles. Hay tantas analogías y tantas maneras de mostrar el libro de Hechos. Estuve pensando en varias de ellas. Eh, Recordé la ocasión en que fui testigo de un incendio. Bueno, ya he sido testigo de varios incendios, pero recuerdo eh, que en casi todos los incendios eh, las situaciones a las que se llega comienzan por pequeños detalles. Es un cortocircuito, es un cigarrillo que se lanza encendido, es una cerilla que se lanzó y quedó prendida, es tal vez solo un papel que dejaron por ahí en el piso. Pequeñas cosas, algo muy pequeño, luego derivó en algo más grande y cada vez más grande, hasta ver unas llamas inmensas eh, que quemaban algo enorme. Y de alguna manera en el libro de los Hechos vemos esto, vemos un inicio de la iglesia desde algo pequeño y cómo se va expandiendo y creciendo y va incendiando con el mensaje del Evangelio a todo el mundo conocido en aquella época. Pero también en esta vez he preferido colocarle este título que ustedes ven aquí en pantalla, y es una historia inconclusa. Y espero que durante este tiempo se pueda entender mejor, porque creo que es una historia inconclusa. No sé si ustedes son amigos de las biografías, si les gusta leer biografías, pero a mí me parece que son muy interesantes. Pero es muy diferente leer la biografía de una persona que ya murió y que fue escrita, obviamente, después de su muerte, a leer una biografía de una persona que no ha muerto. Las biografías de personas que están vivas son como, no sé, como que parece que algo les falta. Y tal vez es eso, es que la historia de la persona que se cuenta, ¿cierto? La biografía no ha terminado, porque no ha terminado aún su vida. Y creo que eso sucede en el libro de Hechos. Eh, el libro de Hechos es como una bisagra, como una bisagra, que es normalmente catalogada como un libro histórico dentro del Nuevo Testamento y se une a los cuatro evangelios, a Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos se une porque todos son libros de estructura histórica, que son narrativos, que están contando toda la historia de lo que ha sucedido. Y por eso es también, como decía Arnold, un libro de acción, de continuo movimiento, de personajes que vienen y van, de situaciones que ocurren una tras otra. No es un libro por excelencia doctrinal. Todos los libros de la Biblia contienen doctrinas o ejemplificaciones de doctrinas, pero este no es un libro especialmente doctrinal, sino es un libro histórico, aunque allí dentro también se encuentran eh, eh, muchas doctrinas esbozadas, pero ese es el libro que tenemos al frente. Quisiera darle algunos datos acerca del libro. Esta primera charla del día de hoy es una charla introductoria para que no entremos fríos al estudio del libro. Tendremos una serie de mensajes cada vez como el Señor los vaya guiando, pero también esperamos que cada uno con el estudio personal pueda sacar provecho de ello. Entonces, algunos datos acerca del libro. Ustedes allí los pueden ver. Está primero el nombre. Ustedes vieron que normalmente el libro es llamado Hechos de los Apóstoles, pero es un libro que la tradición, es un título que la tradición le ha colocado. ¿Qué tal si le colocásemos un título diferente como el que está acá? Cada uno podría hacer un título preferido.
Hechos del Señor en el poder del Espíritu por medio de su iglesia. No es un título tan sencillo, es más bien una frase larga, pero la verdad es que no son los hechos de los apóstoles primordialmente, sino son los hechos de Dios mismo, los hechos del Jesús resucitado a través y ascendido a través de su Espíritu, usando a la iglesia para ello, usando a sus discípulos para ello. Entonces, podríamos pensar que hay que darle más cabida en el título, obviamente, al Espíritu Santo y aún al mismo Señor Jesús. Y esto tiene relación con quién es su autor. Su autor, Lucas, no tenemos tantas referencias de él, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta de él es esto que está acá. Es que es el único escritor gentil de la Biblia. Eso lo sabemos con certeza. Sabemos también que es médico y sabemos que era un colaborador cercano de Pablo. Eso se puede leer en los versos que están ahí citados de Colosenses 4:14, Filemón 24 y segunda de Timoteo 4:11. Si ustedes no quieren, para que se puedan centrar, los que quieran, luego podrían tener este material si les interesa. El libro de Hechos ha sido tomado como la segunda parte, el segundo tomo, el segundo volumen de una sola historia. La mayoría considera que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos son un solo paquete. ¿Por qué? Porque tienen el mismo autor y tienen intención igual. Eso lo podemos también corroborar en sus introducciones cuando habla a quién está destinado. Si pensamos primariamente, bueno, este libro para quién es. Sé que nosotros siempre decimos, bueno, la palabra de Dios es para mí y yo voy a entender lo que Dios quiere decirme. Pero siempre comenzamos por pensar a quién le estaba hablando ese libro primariamente, para quién fue escrito, quién lo escribió. Y en los primeros capítulos, tanto de Lucas como de Hechos, hay unos destinatarios específicos. Entonces quisiera que me acompañaran a Lucas capítulo 1 para leer un poquito de eso. El Evangelio de Lucas capítulo 1 nos dice lo siguiente. Cuando comienza este Evangelio, dice, por cuanto, voy a leer de la Biblia de las Américas. Espero ya tengan allí sus Biblias para que me acompañen. Dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Así es que el Evangelio de Lucas comienza contando que esto es una investigación que Lucas hizo y que quería contárselas aparentemente a un hombre llamado Teófilo. La palabra excelentísimo es una palabra que da la idea de que Teófilo era una persona importante, probablemente un funcionario del gobierno, del Imperio Romano o alguien que era prominente. Así es que inicialmente es a Teófilo a quien va dirigido y a los creyentes griegos de la época. Miren ahora en el capítulo 1 de Hechos cómo comienza el libro que ahora estamos comenzando. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Hechos, el primer relato que escribí, Teófilo, vuelve a nombrar a Teófilo, trató de dar todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Así es que había un primer relato y era el de Lucas.
Y este es el segundo relato que hace para Teófilo, y es el libro de los Hechos. En el primero, que narró todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Y qué va a contar en el libro de los Hechos? Las cosas que Jesús siguió haciendo y siguió enseñando por medio del Espíritu Santo en la iglesia. Así es que es una continuación de la vida de Jesús. Ya no en su cuerpo terrenal, en su cuerpo encarnado, sino, como diría alguien, en su cuerpo reencarnado. Y van a decir ustedes, ¿cómo así que reencarnado? ¿Creemos acaso en la reencarnación? No, no creemos en la reencarnación, pero habiendo sido encarnado una vez en un cuerpo, Dios el Hijo, ahora vuelve a tomar forma en otro cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es su cuerpo espiritual. Así es que sí continúa, sí hay una continuidad entre el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Cosas pues que saltan a la vista. Su género es historia. Bien lo dijimos, no es un tratado de doctrina, no es el libro de Romanos, que argumenta, sustenta, expresa la doctrina de esa manera, sino que es un libro que cuenta muchas historias y siempre está en movimiento, lo cual no quiere decir que no tenga doctrina, pero esa no es su estructura esencial. El estilo es narrativo, no es un discurso, no es un tratado, sino más bien es una narración. Es suceso tras suceso que se nos va contando, a veces en tercera persona y a veces en primera persona, porque Lucas era colaborador cercano de Pablo y de otras. Al hacer su investigación, como acabamos de leer, seguramente entrevistó personas, habló con los otros discípulos y pudo compilar esto que ahora tenemos. La geografía. Este libro es rico en geografía. Aquí lo vemos. Lo aconsejable sería que tuviéramos un atlas o un mapa, utilizáramos el mapa de la Biblia, porque cada vez que llegamos a un lugar necesitamos saber dónde estamos. Es todo un viaje. Aquí les he colocado lo que un autor dice, y es que hay 32 regiones, 58 ciudades, 12 islas, 4 mares, un río, 2 montes, 3 templos, 11 sinagogas, un teatro, 2 cárceles y 13 casas. Y siempre está yendo de lugar en lugar. Y poder seguir ello en un mapa sería muy, pero muy interesante. Bien, quiero formularles una pregunta. ¿Y qué pasaría si el libro de Hechos no estuviera en nuestras Biblias? Pensemos por un momento, cada uno allí póngase a pensar, bueno, ¿y si el libro de los Hechos no estuviera, qué sucedería? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería la diferencia de que esté o no esté el libro de los Hechos? Tal vez pueden hablarlo entre ustedes allí y pensar que por un momento, que pregúntale al que está a su lado, ¿qué sucedería en caso de que el libro de Hechos no estuviera? Les doy 30 segundos para que lo hablen entre ustedes. Nuestro tiempo se ha terminado. Eh, ¿Quién quisiera, darnos alguna idea? ¿Qué sucedería si el libro de Hechos no estuviera? En una breve frase. Adelante, Ruth. Pues mi esposito nos estaba explicando acá que si, Acércate un poquito más para que te escuchemos bien. que si no existiera el libro de Hechos, no sabríamos qué habría pasado con lo que aprendieron los apóstoles o con lo que vivieron los apóstoles cuando y lo que enseñó cuando estuvo Jesús con ellos.
porque aquí el libro de los Hechos, el que los empieza a dirigir es el Espíritu Santo, porque ya Jesús se había ido. Eso es. Bueno, ahí, La historia, en el comienzo sí, sí habla acerca de lo que hizo y le dijo a los discípulos, ¿no? Ya luego ese panorama cambia, pero es acertado. No sabríamos algunas de las cosas que Jesús le dijo a sus discípulos. Adelante, Toto. la historia en general y la historia de Dios en particular tiene un hilo conductor. Se rompería ese hilo conductor y entonces no tendríamos comprensión amplia y correcta de la transición entre la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento y su revelación y vida en el Nuevo Testamento. Sí, efectivamente, eso rompe la línea que comprende la progresión de la revelación de Dios en las Escrituras. Por acá están colocando algunos mensajes en el chat. La familia Rico nos dice los comienzos de la iglesia. Sí, es cierto, no se conocería cómo comenzó la iglesia. ¿Alguna otra idea? Este libro es histórico. En muchas partes de la palabra vemos que el Señor tiene la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador que nos dirige, nos da la sabiduría. Y como lo dijo bien Toto, no, Dios es perfecto. Y este libro tiene gran trascendencia por la presencia y la revelación del Espíritu Santo. Entonces, no sería posible que este libro no estuviera. Sí, efectivamente, habría muchas cosas del Espíritu Santo que tal vez no comprenderíamos igual, aunque hay en otros lugares de la Escritura también bastante información acerca del Espíritu Santo. Lo que sí sabemos con certeza es que este libro es como una bisagra que une lo que sucedió en los evangelios, ¿cierto? Que ya nos muestra la entrada de Jesús en el mundo y nos muestra su ministerio, pero si saltáramos directo a las epístolas, diríamos, ¿quién será este Pablo? No sabemos quién es Pablo, de dónde saldría, de dónde vendría él. Habría confusión porque diríamos, pero la iglesia, pero ¿cómo comenzó la iglesia? ¿Cómo sería que comenzó la iglesia? Quedaría un vacío muy, muy grande allí en la mitad. Entonces tiene una importancia muy, muy grande. El libro de Hechos provee un trasfondo para las epístolas, para todos los mensajes que los apóstoles escribieron y los escritores del Nuevo Testamento. Provee un trasfondo de cómo, dónde pudieron haber sido escritas, en qué circunstancias. Entonces es sumamente valiosa la información que nos dan. Por aquí alguien más escribió, la familia Caicedo Carrero escribió como dos apóstoles como Pedro y Santiago toman el liderazgo para hacer iglesias. La familia Rico nos escribe la obra que Dios hizo en la vida de Saulo. Y la familia Caicedo vuelve a escribir, es un libro que afianza nuestra fe. Evidentemente no sería lo mismo si nosotros no tuviéramos este libro.
¿qué propósito tiene el libro de Hechos? Yo sé que el propósito se puede decir de muchas maneras y se puede esbozar dependiendo de la línea de estudio y de pensamiento que se quiera tomar. Pero yo en lo personal quisiera que esto fuera lo que sucediera cuando estudiemos el libro de los Hechos. Que aprendamos a ser testigos, a testificar más y mejor. Que tengamos un avivamiento, que se renueven nuestras fuerzas, nuestro ánimo, que seamos inspirados y motivados por el ejemplo de la iglesia primitiva. Y que finalmente hagamos un impacto en este mundo. Como el mismo libro de Hechos dice, que sea trastornado, que cause un efecto, que la presencia de Jesús en el poder de su espíritu por medio de su cuerpo, que es la iglesia, no pase desapercibido. Eso es lo que a mí me gustaría que sucediera. Y yo creo que el libro cumple en buena medida con ello y es creo que algo de lo que nos ha motivado para estudiarlo, entre otras muchas cosas, porque puede tener muchos otros propósitos. Quiero darles algunos bosquejos de cómo se podría explicar el contenido del libro de Hechos. Acá hay un bosquejo que es geográfico, es el más popular y el más conocido del libro de los Hechos, así es que les quiero dar un panorama de todo el libro. Hechos 1:8, que es un versículo muy conocido para todos ustedes, allí está, nos dice que, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Evidentemente, este bosquejo ha tomado los lugares geográficos de Hechos para poder mostrar que en los primeros capítulos, 3 al 7, se enfocó en Jerusalén, en todo lo que sucedió en Jerusalén. En los capítulos 8 a 12, lo que sucedió en Judea y Samaria, y en el 13 al 28 hasta el final del libro, lo que fue el alcance de los últimos lugares que entonces se conocían. Este es un bosquejo geográfico. Evidentemente, acá hay otra manera de hacerlo que no es en 3 partes, sino en 4 partes. Pero nos muestra la onda de expansión, ¿cierto? Es como una explosión. Alguna vez leí que al tratar de aplastar la iglesia, el enemigo y los detractores y los enemigos de Cristo, lo único que hicieron fue como la reacción que sucede en las bombas atómicas. Al golpearlo y al desatar una fuerza sobre él, lo único que hizo fue multiplicar la fuerza, la energía, el impacto y la expansión que tenía la iglesia. De esa manera, yendo de Jerusalén a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es un bosquejo geográfico. Ahora, aquí tenemos otra manera como podríamos pensar en el libro. Con el mismo versículo, el énfasis está en lo que está resaltado, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y sean mis testigos, y serán mis testigos. ¿Cuál es el énfasis? El énfasis es más teológico porque está enfocado en el Espíritu Santo, más doctrinal. Entonces diríamos que en los 2 primeros capítulos se muestra la llegada del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Y luego del capítulo 2 hasta el final del libro, el ministerio del Espíritu Santo en los creyentes. O si se quiere, el testimonio que da el Espíritu Santo, su llegada y su ministerio, su aparición y todo lo que desencadenó de ahí en adelante. Son bosquejos generales, no pretendemos tener bosquejos que sean muy complejos porque lo que deseamos tener es un panorama completo para orientarnos.
O podríamos tener un bosquejo biográfico como este, que también es muy sencillo y es basado en quiénes son los discípulos que son más nombrados dentro del libro de los Hechos. En la primera parte es Pedro, en los capítulos 1 al 2, en la primera mitad del libro. Y en la segunda mitad del libro es el apóstol Pablo quien tiene ¿cómo lo podríamos decir? Este protagonismo humano, porque vez tras vez todas las historias están relacionadas primero con Pedro y luego con Pablo. De hecho, es muy interesante hacer comparaciones entre sus ministerios, a quién van dirigidos, en qué lugares están, cómo ambos sufren persecución, ambos predican el evangelio y cómo lo predican, a quienes alcanzaban. Ambos hicieron señales, milagros, sanidades. Entonces hay muchas cosas en común en ellos, pero también hay diferencias entre ellos. Entonces esta es otra manera de pensar sobre Pedro y Pablo. Bosquejos que nos ayuden a tener una idea general de este texto, de este libro. A muchos nos gusta pensar del libro de los Hechos como una puerta giratoria, como una puerta que da vueltas. No como una puerta normal en la que cuando se abre solamente pasa una persona a la vez y entonces pasa primero uno y pasa luego el otro. La puerta giratoria es una puerta que, como ustedes seguro lo habrán comprobado, al mismo tiempo que alguien entra, alguien sale y se mantiene en movimiento. Y uno no se puede quedar quieto en la puerta giratoria, porque probablemente si hay más personas dentro de la puerta, va a terminar atropellado o cayendo al piso. Y al pensar en el libro de Hechos como una puerta giratoria, hay una gran cantidad de cambios, de transiciones, de cosas que están entrando y cosas que están saliendo. Hay cambios continuos, hay una rotación, hay una transición, y es un lugar en donde se dan grandes cambios en la historia bíblica, en el relato bíblico en general. Así es que a veces pienso que algunas personas y algunos movimientos se han detenido en la puerta giratoria, y eso de alguna manera los ha hecho caer en algunos errores. Esa puerta giratoria lo que nos está mostrando es que hay transiciones, que hay cambios. Acá tenemos una mariposa saliendo seguramente de su estado de oruga, no sé exactamente cómo se llamará ese estado, pero está cambiando, se está transformando, y es una imagen que relacionamos con el libro de Hechos porque hay muchos cambios. Y creo que es lo que está sucediendo ahora con nosotros. ¿Alguno de ustedes pensaba hace 2 años que estaríamos haciendo esto? Seguro que no. Han habido muchos cambios y probablemente seguirán habiendo cambios. Y necesitamos aprender a vivir en medio de esos cambios con la guía del Espíritu Santo, con la dependencia del Espíritu Santo y para la gloria de nuestro Señor. Algunos ejemplos de esos cambios, de esas transiciones, de esa puerta giratoria, donde va entrando uno y va saliendo el otro. Del ministerio de Jesús en los evangelios, de alguna manera hay un cambio al ministerio de los apóstoles. Son ellos quienes, en el poder del Espíritu Santo, claro, como cuerpo de Cristo, pero son ellos quienes están ejecutando el ministerio. Hay también un cambio marcado del antiguo pacto al nuevo pacto que se está implementando. Ese mismo que cuando Jesús instituyó la cena, dijo, esta es la Pascua, pero ahora va a haber un nuevo pacto. Ahora tomemos la cena. Hay un cambio de Israel hacia la iglesia. Aún hasta los evangelios es marcado que el evangelio va hacia los judíos, que la mayoría de los oyentes son judíos, que muchos de los protagonistas en los evangelios son el
pueblo judío, porque el rey judío, el Mesías, vino a ese pueblo. Pero a partir del libro de los Hechos hay un cambio, porque toma un protagonismo la iglesia. Y eso también nos dice que hay un cambio de judíos a gentiles. Comienzan a aparecer muchos gentiles que son introducidos dentro del pueblo de Dios, y la iglesia ya no se compone solo por judíos, sino que hay judíos, hay griegos, hay gente de todo lugar. Y finalmente otro cambio es que ya no hay un templo de piedra donde habita Dios. El Espíritu Santo, como en algunas ocasiones estaba allí en el templo, revelando la gloria de Dios, pero ahora en el libro de Hechos tenemos un templo humano, porque ya Dios no habita en templos hechos por manos, sino que habita en nosotros los creyentes. Y eso es un cambio dramático. Eso cambió totalmente la historia. Estas cosas que estamos diciendo acá, para nosotros podrían ser como, bueno, otra enseñanza más de domingo. Pero honestamente, para los que lo vivieron, para los primeros discípulos, era una revolución completa. Tanto que a los judíos les costaba mucho aceptar eso, y tuvieron que suceder muchas cosas para que llegaran a aceptar esa transición y ese cambio. Así es que esto es una marca del libro de Hechos, y una razón por la cual queremos estudiarlo. Hay algunos temas que quisiera sugerir como guía, pero ustedes pueden añadir muchos más. Cada vez que vayamos por el libro de Hechos, les sugeriría pensar en la iglesia y su vida. Cada vez que aparece la iglesia, cada vez que se reúne la iglesia, cómo era la relación entre los hermanos, qué cosas hacían ellos, dónde se reunían, cuándo lo hacían, la iglesia y su vida. Podemos aprender más cosas de ellos y ponernos nosotros en esa situación como iglesia. ¿Cómo es nuestra iglesia? El evangelio, el mensaje del evangelio, ¿cómo está presentado allí en el libro de los Hechos? ¿Cuál es ese mensaje? ¿Tiene algún énfasis? ¿Habla más de la resurrección? ¿Hace un llamado más grande al arrepentimiento? El Espíritu Santo. Probablemente es por esto que Manuel decía que el libro está siempre recordado por la acción del Espíritu Santo. Me excusan que se me fue espíritu en minúscula, pero es en mayúscula. Y creo que más de 50 veces aparece el Espíritu Santo haciendo algo, guiando algo, deteniendo a alguien, impulsando a alguien, dando indicaciones. Siempre está allí presente. Así es que en todo pasaje que lea de Hechos, busque y anote qué está haciendo el Espíritu Santo. Podríamos pensar en cómo nos relacionamos y cómo dependemos nosotros del Espíritu Santo. ¿Estamos dependiendo del Espíritu Santo tanto como lo hacía la iglesia primitiva? Otra, la expansión y el crecimiento. Es evidente por todas partes. Y termina siempre diciendo, y los discípulos se multiplicaban y tenían favor para con el pueblo, y crecía la iglesia. Y creyeron 5,000 personas. Y siempre es crecimiento. Y al mismo tiempo expansión. Sea por persecución o sea por lo que sea, están expandiéndose, porque comienzan en Jerusalén y terminan en Roma, en el capítulo 28. El testimonio cristiano, el versículo clave de 1:8 dice: me seréis testigos. ¿Qué clase de testigos somos nosotros? ¿Qué clase de testigos eran ellos en ese tiempo? ¿Qué significaba para ellos ser testigos? ¿Sería simplemente contar algunas cosas? ¿O sería algo más que eso? Tal vez, como lo sugiere la palabra original, ser un mártir.
La persecución también es algo que está marcado dentro del libro de los Hechos. Y es algo que yo creo que nos muestra cómo ellos como iglesia, por medio de la dependencia del Espíritu Santo, por la obra que Dios estaba haciendo, superaron las dificultades que había tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Los de fuera les perseguían, pero dentro también había algunos conflictos. Tuvieron que discutir algunos temas doctrinales. En Hechos 6 algunos los judíos y los griegos parece que no estaban muy de acuerdo porque parecía que atendían más a unas viudas que a otras. En fin, Hechos 5, Ananías y Zafira, había dificultades dentro y podemos aprender de las dificultades que ellos pasaron y cómo fueron superadas desde la óptica de Dios. La predicación, ¿cómo predicaban el Evangelio? ¿Nos gustaría más predicar a nosotros el Evangelio? Aprendamos en el libro de Hechos cómo lo hicieron ellos, qué podemos aprender de cómo lo hicieron ellos. Y finalmente, el tema de las misiones por la expansión geográfica. Allí hay una gran cantidad de principios para las misiones. Yo anhelaría un día ver que desde esta iglesia llega a ser fundada otra iglesia en otro lugar. Es más, creo que ya estamos en la dispersión. ¿O no, mis hermanos santandereanos? Ya estamos por Boyacá, por Santander, por Girardot, en fin. Si anotamos estos temas y vamos andando por el libro de los Hechos, tendremos una guía para hacernos preguntas y enfocarnos en algo. El deseo es que suceda como sucedió con los hermanos allí en Hechos 17, y es que estaban trastornando el mundo entero. En otras palabras, era una revolución. Estaban revolucionando lo que sucedía. Y el deseo es que nosotros podamos también hacer un impacto positivo, no fácil, muchas veces doloroso y muchas veces con muchos sacrificios, dificultades y dolores, pero por el Señor, por su Espíritu en nosotros, creo que eso es lo que debemos anhelar. Quisiera terminar con lo mismo que comenzamos, y es esto de una historia inconclusa. Como bien les decía en el comienzo, las biografías tienen esta particularidad en las que hablan de diferentes maneras de una persona que ya ha partido de esta tierra a una que todavía sigue acá. El libro de los Hechos es una historia inconclusa. Miren ustedes lo que dice, no tienen que buscarlo. En los 2 últimos versículos del libro de Hechos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y ¡pum! Corta ahí, como que corta abruptamente, como que no. Uno estaría esperando, como en otros libros o en otras cartas, una doxología, adorando a Dios, o una despedida, o como en Romanos en los capítulos finales envíen saludos a toda una lista de hermanos, una conclusión, pero aparece como estando inconclusa. Y eso nos dice que la historia del libro de los Hechos no ha terminado. La historia del libro de los Hechos se está escribiendo en este instante, se está escribiendo actualmente. Comenzó, obviamente, en Lucas, continuó en Hechos, y Lucas tal vez hubiera podido escribir otro tratado y terminarla, pero no lo hizo, y yo creo que es porque el Espíritu deliberadamente quiso que quedara así inconclusa. En este instante nosotros estamos viviendo también el libro de los Hechos, aún se está escribiendo, porque si este era un registro de lo que Jesús también comenzó a hacer y a enseñar, como dice el versículo 1, los primeros versículos de Hechos, pues también la iglesia continúa ese ministerio
el Espíritu continúa ese ministerio a través de usted y de mí, los discípulos, los creyentes, los cristianos. Y esa historia se está escribiendo en este instante. Y eso es lo que yo creo que queremos hacer con el libro de Hechos, que esa historia se siga escribiendo, que el Evangelio se siga expandiendo, que aprendamos a depender del Espíritu y que el Señor, si tiene un libro completo en donde todo va a quedar escrito, pues yo quisiera que tuviéramos alguna participación en la historia divina.